Hola ideadores, hoy toca scrap. Voy a enseñaros cómo hacer un junk journal o cuaderno con restos de papeles como este. Yo lo estoy utilizando para poner mis tarjetitas del Stamp Lover, pero sirve para poner todo lo que queráis. Ya veréis qué fácil es y así podemos aprovechar todos nuestros papeles. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues vamos allá. Hola, pues hoy venimos con scrap, que a mí me gusta mucho y sé que algunos de vosotros también. Y mirad, tengo aquí esto, que son las tarjetitas que llevo de momento del Stamp Lover. El Stamp Lover es un reto que han sacado algunas scraperas diseñadoras de digis, que consiste en cada día colorear un digi y ponerlo en Instagram. Todavía estáis a tiempo porque es durante todo el mes de febrero. Y tenéis que buscar, por aquí abajo os lo pondré, a Silvia Scrap o a My Thinkercraft en Instagram. El caso es que, como os digo, cada día hay que hacer un digi y cada día pues yo hago una tarjetita para poner el digi. Tengo guardadas por aquí las tarjetitas que he hecho hasta ahora, que bueno, en mi Instagram las podréis ver todas. Y las quiero guardar en algún sitio mejor que estos sobres. Entonces les voy a hacer un álbum. Y el álbum lo voy a hacer muy sencillo, simplemente una especie de hojitas para pegar luego las tarjetas para poderlas ver. Pero lo voy a hacer con restos de papel que tenga por ahí, de estos restos que te quedan cuando encuadernas o haces algo de eso, que luego muchas veces no sabes qué hacer con ellos. Pues con esos vamos a hacer el álbum. Y estos álbumes que se hacen con restos de papel se llaman junk journal. Entonces los tengo aquí porque de momento la más grande que he hecho ha sido esta, porque el tema era el nuevo año chino y coloreé este dragón tan chulo. Y claro, lo imprimí un poco más grande para que quedara el dragón más aparente y fuera más fácil de pintar también, todo hay que decirlo. Y entonces, como es la más grande que tengo hasta ahora y seguramente la más grande que voy a tener, pues voy a tomar las medidas de esta para saber el tamaño que tienen que tener el resto. Entonces, tiene 13,3. Así que haré las hojas por lo menos de 13,5 y por aquí tiene 16,5. Entonces haré las hojas de 13,5, 14 mejor, 14 por 17. Y como os digo, voy a hacerlo con restos. Entonces yo por aquí tengo un cajón con todos estos restos, que son los restos cuando corto, los restos largos que salen. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a ir recortando piezas y las voy a pegar para hacer estos papeles, hemos dicho, de 14 por 17. Me lo voy a apuntar por aquí, que si no, aún se me olvidará. Entonces, cuando tengamos papeles así, que tengan dos caras, pues usaré solo uno. Tendré que juntar más de uno porque esto no tiene 14 de ancho. Mira, este tiene 12,5. Juntaré más de uno, pero al final me quedaré con solo un papel. O sea, lo juntaré con otro papel que también esté por las dos caras, como este, por ejemplo. Y cuando sean papeles solo por una cara, pues tendré que pegarlos entre sí para que queden las dos caras chulas. Otra cosa, ¿cuántas hojas voy a hacer? Como el Stamp Lover es todo el mes de febrero, que son 28 días, pues voy a hacer 14 hojas para luego poder pegar por los dos lados. Y luego tendrá la tapa y la contraportada. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, os decía de este tampoco creo que tenga el ancho. Ah, mira, este sí que tiene el ancho. Pues con este vamos a sacar directamente la hojita que nos va a hacer falta. Esta cizalla me va a venir súper útil hoy. Bueno, no me veis, aquí arriba tengo las pulgadas, aquí abajo están los centímetros, entonces creo que no vais a poder ver
cómo pongo los centímetros, pero bueno, os lo voy a ir diciendo. De momento voy a cortar aquí a 17, que es el alto que hemos dicho que le vamos a dar. Y ahora lo voy a cortar así a 14. Y una de las hojas ya está lista. Luego, como siempre, le podemos poner más adornos, pero de momento lo primero que tenemos que hacer es recortar este tamaño en todas las hojitas. Entonces, vamos a ver. Voy a ir separando las que son solo de un lado de las que son de dos lados. Bueno, de momento tengo más por ahí metidos, pero de momento no voy a sacar más. Entonces, voy a empezar haciendo alguno de estos que son por los dos lados, pues básicamente porque es más fácil. Estos dos papeles los voy a combinar. Va a quedar la partitura tumbada, porque si lo hago así no voy a poder aprovechar tanto el papel. Pero bueno, entonces los pongo para que me den un ancho de 17. Primero los voy, 17 es el largo. Sí, mira, pensaba hacerlos así a lo ancho, pero estoy pensando que si lo hago al revés, si lo hago para que así me dé un ancho de 17 y luego los pongo así, puedo sacar dos hojas de 14. Tengo aquí también metros, yo tengo metros por todos los lados aquí en esta casa y reglas por todos los lados. Como os decía, vamos a ponerlos para que den un ancho de 17. Así que vamos a marcar aquí donde hay que ponerlo. Bueno, no lo voy a pegar con cinta de doble cara porque si no va a tardar mucho en secar y voy a tardar mucho luego en explicaros cómo se hace. Así que pongo la cinta de doble cara en la altura. Mirad, aquí tengo una marca, la otra marca está aquí, pues justo por debajo. Ahí, la cinta de doble cara. Y el otro lo pongo aquí abajo del todo. Ya os digo que si queréis podéis hacerlo con cola o incluso podríamos poner aquí un hilito de cola para reforzar la unión. Voy a poner un poquito. Me vengo aquí a donde he hecho las marquitas y lo pego. Y como los dos papeles son de doble cara, voy a tener doble cara. Entonces ahora ya sí voy a cortarlas a 14 centímetros para que estén igualadas. Voy a cortar primero así y ahora a 14. Y ya tengo otras dos hojas. Para que no sean iguales puedo poner una así y otra así. Y ahora vamos a hacer las hojas que son con papeles de estos que están solo por una cara. Podemos hacerlo tanto de un lado como del otro, como prefiráis. Yo creo que ahora le he cogido el gusto hasta de hacerlo mitad de arriba, mitad de abajo. Así que esta vez voy a poner por debajo esta. Y ahora tenéis dos opciones. O bien pegáis en la parte de atrás los otros papeles y luego tendréis las dos hojas iguales. O bien recortáis y luego pegáis en cada papel la parte de atrás. Y entonces podéis tener papeles que sean diferentes. Lo vamos a hacer de la manera difícil. Vamos a hacer primero el corte y luego pegar otros papeles. Y ahora lo bueno es que ya tengo la medida. Entonces lo que voy a hacer va a ser pegar aquí otros papeles.
Entonces voy a poner aquí cinta de doble cara para que pegue bien, voy a poner de la gorda. Entonces primero voy a pegar esta de aquí. Sin que se me pegue aquí, que es que he sido muy... Hasta aquí va a llegar un poquito por debajo. Entonces ahí voy a poner cinta de esta. Y ahora por aquí cortamos el sobrante. Por aquí me sobra un poquito, también lo voy a recortar. Y ya tenemos otra hoja lista. Ya van 4. Pues nada, así voy a preparar más hojas combinando papeles y demás. Y cuando los tenga listos volvemos. Bueno, y ahora tengo aquí recortados los cartones para hacer las tapas. Son cartones de 17 por 14 como nuestras hojas. Entonces también los voy a hacer con restos. Tengo por ejemplo aquí estos restos que son los que voy a usar para hacer la portada. Entonces, bueno, como veis, si los pongo así, me llegan para hacer la portada. No con mucho margen, pero bueno, me llegan. Entonces, primero los voy a pegar entre ellos. Y los voy a pegar con una cinta fina, porque ya os digo que si no, no me queda mucho margen. Así que solapen poco, pero luego como van a estar pegados en la tapa no voy a tener problema. Y ahora lo que hago es colocar la cinta de doble cara en el cartón y pegar el cartón al papel. Ahora, o bien podemos utilizar nuestro aparatito para cortar los bordes, bueno, aparatito, utensilio, para cortar las esquinas. O bien lo cortamos con las tijeras a mano, pero dejando un trocito aquí antes de la esquina, que no llegue hasta la esquina del todo. Dejamos ese trocito que es el que nos deja también el aparato. Yo ya que lo tengo lo voy a usar. Vamos a comenzar ahora pegando los lados largos y luego los cortos. Esto lo voy a igualar porque me va a resultar más fácil a la hora de pegarlo. Para pegarlo, como siempre, ponemos una cinta en el borde del cartón y otra cinta en el borde del papel. Y pegamos. Vamos a pegar primero los lados largos y luego iremos con los cortos. Y ahora, antes de pegar el corto, acordaros que hay que meter hacia adentro estas puntas para que no quede puntiagudo. Y ya tenemos la parte de fuera de la portada. Aquí dentro, vamos a ver. Vamos a tener que poner un papel que tenga de alto 15,5 por lo menos, o 16. Y de ancho al menos 13. Voy a ver si tengo alguno que sea de 13 de ancho. Este tiene 12,5, pero puede valer porque mirad, queda bastante bien. Entonces lo voy a cortar por esta parte de aquí a 16 centímetros. Y este lo voy a pegar aquí. Lo voy a pegar con cola pues porque quede mejor pegado, pero lo podríais pegar también con cinta de doble cara si estáis seguros de que la vuestra es de buena calidad. Bueno, y ya tenemos la portada. Voy a hacer lo mismo con la contraportada y las dejaré secar. Bueno, ya tengo aquí todas las hojas que están hechas y lo que voy a hacer va a ser pues darles un poquito más de chicha, digamos. Las voy a pintar alrededor, las voy a dar un envejecido con tinta. Tengo aquí tintas de varios colores.
Voy a empezar con esta, con la Vintage Photo. Me he cogido, como veis aquí, un papel de sucio para no mancharlo todo. Y vamos a ir entintando los bordes. Y lo vamos a hacer por los dos lados. La verdad es que este que está más en tonos azules lo voy a hacer con esta otra tinta que es más azulada. Este color es el Pris Ribbon, también de Distressing. Y esto lo voy a hacer con todas las hojas. Unas las voy a hacer con azul, otras las voy a hacer con marrón y otras igual las hago hasta con el rosa este. Espera. El Victorian Velvet. Así que voy a ello. Bueno, pues aquí tengo preparado todo, la portada, todas las hojitas y la contraportada. Y como os digo, todo con los restos de papeles que tenía por ahí. Ahora, pues me queda el asunto de la encuadernación. La verdad es que tenía dudas, bueno, aún las tengo, entre si hacerlo con una encuadernación con los restos de anillas que me quedan de cuando encuaderno pues cuadernos, o hacerlo con las anillas estas de abrir y cerrar. Y bueno, me lo he estado pensando y como no sé cómo va a acabar de gordito esto, porque claro, aquí voy a poner las tarjetas y algunas tienen un poco de relieve, otras van a tener más, otras menos. El caso es que esto va a crecer. Así que creo que al final me voy a decidir por las anillas de abrir y cerrar, porque así, pues si veo que se hace demasiado gordo, le puedo cambiar el tamaño de las anillas. Y ahora queda el asunto de si encuadernar lo que se abra por aquí o por arriba. No sé cómo quedará más bonito, si abriéndolo así o abriéndolo así. Creo que así, como toda la vida, ¿no? Vale, entonces para esto yo creo que con 3 anillas va a ser suficiente. Así que vamos a ver, esto tendría que medir 17. Si quitamos 2,5 de cada lado, me van a quedar 12. Que es bastante luego divisible, fácilmente divisible por 2. Entonces, a ver, lo voy a marcar por dentro, que siempre es mejor. Voy a marcar a 2,5 por arriba, a 2,5 por abajo, y entonces estos 12 los divido entre 2, que serán a 8,5. Y ahí voy a hacer los agujeros. Esta vez la encuadernación la voy a hacer pues con una perforadora manual, para que veáis que también se pueden hacer. Entonces cojo yo voy a usar la crop y voy a usar el grande. Voy a ajustar aquí la medida a 1 centímetro. Yo creo que es una buena medida. Y me voy a donde tengo las marcas y hago los agujeros. A ver, que se me queda ahí el... Y ahora esto mismo lo voy a usar pues como patrón para las otras hojitas. Vamos a ver, esta que tiene los números, voy a poner los números hacia afuera. Lo bueno que tiene también es que luego podré cambiar el orden de las hojas si no me gusta. Entonces, así. Y he cogido 2 porque ahora las puedo ir haciendo los agujeros pues de 2 en 2. Y así voy a hacer los agujeros a todas las hojas y también a la contraportada. ¿Me estás viendo pero todavía no estás suscrito al canal? ¿Ya qué esperas? Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y si además le das a la campanita en todas las notificaciones, YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias.
Y aquí estoy sacando mi cajita de gelets porque creo que voy a utilizar varios colorines, porque tanto a la portada como a la contraportada le voy a poner gelets aquí. Entonces, mira, me gustan estos grandecitos porque tienen colores que conjuntan muy bien. Entonces, para estos me parece recordar que había que colocar aquí el B2, sí, que es el normal. Y entonces venimos aquí. Y apretamos y así queda. Aquí abajo voy a colocar este, que me encanta. A ver ahora las anillas que colocamos. Yo tengo aquí mis anillas, tengo estas que son más gordas, luego tengo estas que son metálicas y tengo estas que son azules. Las azules no le he puesto nada azul, así que al final nada. Voy a colocar de momento estas y si me hacen falta alguna más gorda pues le colocaré pues esas o alguna otra que compre más adelante. Vamos a ver porque ahora necesito ordenar un poco las hojas. No quiero que estén, quiero que queden más o menos espaciadas, las que son iguales, para que no me quede un poco más variadito. Y ya veis qué sencillo es hacer un cuadernito para poner lo que queráis y con las sobras. Esto ya, el cuaderno está hecho. Ahora lo que podemos hacer es decorarlo un poquito más. Le voy a poner aquí en la portada el logo del Stamp Lover. Aquí dentro lo que voy a hacer va a ser pegar los temas, porque luego así pues sabré todos los temas que he tenido. Y lo que voy a hacer, me apetece colgarle algo, entonces, a ver, yo creo que tengo por aquí algunas cadenitas. Voy a coger una de estas llaves que me parecen monísimas y le voy a pegar algunos corazones o adornitos que tengo por aquí. Y nada, ya solo me quedará colocar aquí dentro mis tarjetitas. Voy a poner las que tengo hasta ahora y luego volvemos. Y así ha quedado al final mi Junk Journal. Al final le he cambiado las arandelas por otras un poco más grandes, pero este azulito también queda muy bien. Y ya tengo puestas dentro algunas de mis tarjetas. Como veis está engordando un montón, por eso le tuve que cambiar las arandelas. Pero me gusta mucho tener aquí todas mis tarjetas juntas. Y en vez de tarjetas pues podéis poner recuerdos de un viaje o fotos o lo que prefiráis. Y todo hecho con los restos de nuestros papeles. ¿A qué os gusta la idea? Pues hacedla y me enseñáis cómo os queda. Nos vemos pronto, ideadores.